Muy buenos días a todas y todos los que nos acompañan en este soleado domingo 28 de julio de 2024. Siguiendo el programa de educación continua que tiene la maestría en psicoterapia psicoanalítica, en este caso, porque también está la educación continua de la maestría en psicomotricidad y de los doctorados en investigación psicoanalítica y desarrollo humano. Ahora tenemos el gusto, el placer de presentar al maestro Francisco Castillo Borges, que nos va a hablar sobre el psicoanálisis, una hermenéutica muy singular. Es una parte importantísima de la técnica y de la teoría psicoanalítica. Seguramente va a ser un curso muy interesante para todos los que nos dedicamos a esta disciplina del psicoanálisis y de la práctica psicoanalítica. El maestro Castillo Borges tiene estudios en economía por la UNITEC, es licenciado en psicología de la Universidad Autónoma Metropolitana, tiene estudios de filosofía y ciencias en la Universidad Autónoma Metropolitana, un doctorado de humanidades en la Universidad Latinoamericana, una maestría en psicoterapia psicoanalítica en nuestra institución en el CIES, es doctorante del doctorado de investigación psicoanalítica del CIES, ha tenido una serie de cargos administrativos importantes en varias universidades, principalmente en la Universidad Autónoma Metropolitana. Es docente del Colegio Internacional de Educación Superior y es un estudioso del psicoanálisis. Considero que va a ser, como lo dije hace un momento, un curso muy interesante que nos va a servir a todos para nuestra práctica psicoanalítica. Maestro Castillo Borges, Muchas lo gracias. dejo con este público tan interesado. Muchas gracias, doctor. Buenos días. Buenos días a todas y todos. Muy bien. Comenzamos. Hermenéutica y psicoanálisis. Psicoanálisis, una hermenéutica muy particular. Hay que preguntarnos, ¿qué es no es la Lalant, qué es la hermenéutica? Dice, designa un espacio intelectual y cultural en donde no hay verdad, ya que todo es cuestión de interpretación. No hay hechos, solo interpretaciones. Friedrich Nietzsche. Esto es eh, muy profundo, pues, lo que plantea, y muy radical, podríamos pensarlo, ¿no? Está dentro de estos filósofos de la sospecha, Nietzsche, Marx y Freud, ¿no? Pero hay otras definiciones. Una doctrina de la verdad en el dominio de la interpretación. La hermenéutica clásica ha querido efectivamente proponer reglas para combatir la arbitrariedad y el subjetivismo en las disciplinas que tienen que ver con la interpretación. Recordemos estas disciplinas que tienen que ver con el método ideográfico más que nomotéctico o nomológico deductivo, nomotético que tiene que ver con leyes, ¿no? Entonces, lo interesante aquí va a ser, pues, la cuestión de la verdad, la cuestión de la subjetividad, la cuestión de la comprensión, de la explicación y de la interpretación. Todos estos conceptos hay que tenerlos como muy presentes a lo largo de, digamos, toda esta plática, ¿no? Y que pueden eh, tener como puntos de explicación más profunda
que ustedes puedan hacer. Hay tres grandes acepciones posibles de la hermenéutica. En su sentido más restringido y usual, el término hermenéutica sirve para caracterizar el pensamiento de autores como Hans-Georg Gadamer y Paul Ricoeur. Estos autores desarrollaron una filosofía universal de la interpretación y de las ciencias del espíritu, que pone el acento en la naturaleza histórica y lingüística de nuestra experiencia del mundo. Cabe recordar aquí que, entre otros pensadores, contribuyeron a pensar y debatir desde diferentes abordajes y horizontes intelectuales, tales como el estructuralismo, la crítica de las ideologías, la deconstrucción, postmodernismo y obviamente desde la hermenéutica contemporánea. Me voy a desviar un poquito brevemente para hablar de las ciencias del espíritu, de las que más adelante abordaremos al autor que habla sobre estas ciencias del espíritu. Eh, si manejara un poco más las tecnologías, podría escribirlo, pero mejor no me meto en eso. Tener como un board, ¿no? Una pizarra. Pero bueno, les decía de este autor, Wilhelm Dilthey, que voy a mencionar más adelante, muy importante autor en términos de el desarrollo de la hermenéutica, que divide ese como principios del siglo XX, el Wilhelm Dilthey, que divide las ciencias naturales, ¿no? Y que serían las eh, Naturwissenschaften, ciencias de la naturaleza, con un método nomológico deductivo, que es el método que todos conocemos y que nos es enseñado desde, bueno, yo recuerdo desde la primaria, secundaria, ¿no? Que es interesante pensarlo en términos de educación, eh, pensado eh, como la única forma de acceder al conocimiento válido, ¿no? Con validez científica, que es el método experimental hipotético deductivo, que es entonces las Naturwissenschaften que decía Wilhelm Dilthey, ciencias de la naturaleza, frente a las ciencias del espíritu, que él designa como, bueno, que él llama las Geisteswissenschaften. Geiste es el vocablo en alemán, Geiste, que es espíritu, ciencias del espíritu, eh, que estarían comprendidas como la historia, eh, pues todas las ciencias sociales, básicamente, ¿no? Eh, por ahí hay toda una discusión también en términos de si primero la psicología es una Naturwissenschaften o una Geisteswissenschaften. Eh, pues depende de qué psicología, ¿no? Luego a mis alumnos de la licenciatura en psicología les digo que eh, eh, cuando entran a estudiar la licenciatura en psicología, les digo que lo que están estudiando son psicologías, pero no una psicología, ¿no? Depende también la orientación, entonces, de qué psicología estamos hablando. Una psicología que pretendió durante mucho tiempo, cuando se creó desde los 1879 en Leipzig, Alemania, esta psicología experimental, ¿no? Eh, como toda una gran necesidad de la cual Freud no se vio sustraído de esta gran necesidad de cuando se desarrolla un campo de saber, una disciplina,
que lo vamos a ver también aquí, este, pues hay como cánones en la ciencia que te dictaminan lo que es ciencia y lo que no es ciencia. Y entonces, pues con todo lo que significa socialmente que digan que lo que tú estás haciendo pues no es una ciencia. Un poco le pasó eso a Freud, ¿no? Eh, Freud sí lo dijo, que era el psicoanálisis una Naturwissenschaften, ¿no? Bueno, este, estamos a más de 100 años de, 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 de toda esta gran creación freudiana, ¿no? Y muy cuestionada siempre, ¿no? Como debe de ser todo. Si es una ciencia, no es una ciencia, qué tipo de ciencia, es una disciplina, es una práctica, es un oficio. Bueno, pues eso lo vamos a discutir hoy, ¿no? Este, eh, entonces, bueno, pues esta gran división de las ciencias entre ciencias de la naturaleza y ciencias del espíritu, pues uno podría pensar. Bueno, Freud en un principio pensó que eran estos que digo, Naturwissenschaften. Después, muchos autores la ubican, sobre todo Paul Ricoeur y también Laplanche, que va a ser eh, el gran eje que vamos a discutir aquí sobre esta cuestión de psicoanálisis hermenéutica y qué tipo de ciencia es, ¿no? Eh, entonces, eh, continuando con las diapositivas, se puede distinguir tres grandes acepciones de la hermenéutica y sobre todo la tarea hermenéutica. Primera acepción de la hermenéutica. Primer sentido clásico. La hermenéutica designaba el arte de interpretar los textos sagrados o canónicos. Tenía una finalidad normativa. Proponía reglas, preceptos o cánones que permitían interpretar correctamente los textos. Esta tradición que hacía de la hermenéutica una disciplina auxiliar y normativa en las ciencias que practican la interpretación se mantuvo hasta Friedrich Schleiermacher. Es un filósofo que vive en los siglos XVIII-XIX, 1768-1834. Realmente no es contemporáneo de Freud, ¿no? Freud nace en 1856. Aunque este todavía forma parte de esta tradición, su proyecto de una hermenéutica más universal anuncia una segunda concepción que inaugurará sobre todo Wilhelm Dilthey. Sí, les decía que era este autor, también filósofo de la ciencia del siglo XIX-XX, ¿no? Él sí es contemporáneo de Freud. Segunda acepción de la hermenéutica. Y entonces viene uno de los grandes pensadores de la hermenéutica, que es Wilhelm Dilthey. Si la hermenéutica estudia las reglas y los métodos de las ciencias de la comprensión, puede servir también de fundamento metodológico para todas las ciencias del espíritu, humanidades y ciencias sociales. Pensemos en todas las humanidades, ¿no? ¿Cuáles serían? Este, Pueden participar en el chat. Sociología, historia, ¿qué más? Filosofía, ¿qué más? Antropología, economía. Hay una parte igual que la psicología de la economía que se considera ciencia social con toda una metodología de las ciencias sociales que podría presentarse como una hermenéutica también o una fenomenología en la economía. ¿Qué más? Eh, de humanidades. Eh, bueno, así la hermenéutica se convierte en una reflexión metodológica sobre la pretensión de verdad y el estatuto científico de las ciencias del espíritu. Es un problema epistemológico, ya que si las ciencias del espíritu
quieren llegar a ser ciencias respetables, deben apoyarse en una metodología que la hermenéutica debe poner al día. Reflexión sobre esto. Cuando Dilthey propone esta división de las ciencias entre ciencias naturales y ciencias del espíritu, sociales, humanidades, también dice que las ciencias naturales proponen una explicación del fenómeno. Esto es como muy claro, pues todo el mundo lo sabemos. La explicación del fenómeno. Y no cuesta mucho trabajo. Claro, si te metes a una profundidad filosófica, epistemológica, bueno, sí, te vas a ver un poco visto en problemas, ¿no? En términos de que, bueno, es relativamente fácil decir que el estudio de un fenómeno de manera objetiva y entonces lo que sobreviene cuando tú quieres conocer ese fenómeno hay que explicarlo, ¿no? Y la explicación entonces tiene que ver con esta metodología nomológica deductiva eh, o nomotética que tiene que ver con leyes, ¿no? Este, eh, que está sujeto a leyes. Eh, yo siempre uso un esquema eh, que se plantea en estas ciencias nomológicas deductivas, que es como piensen en un vector que va hacia arriba, flecha, y un vector que baja, flecha hacia abajo. En la base del vector que sube estaría observación, ¿no? Piensen un poco entonces en el esquema de las ciencias naturales, que sería el método hipotético deductivo, este, que sería observación, ¿no? En el vector que sube, entonces, sería inducción, ¿no? Inducción, que sería como decían, recuerdan, de lo particular a lo general, de lo general a lo particular, ¿no? Y entonces, efectivamente, observación inductiva que va de lo particular a lo general en la parte superior de ese vector, pues estaría teorías y leyes, ¿no? Este, y este objeto que se observa, este objeto que se observa, se experimenta, se mide, ¿no? Como toda esta cuestión empírica, eh, llega al punto superior, que son teorías y leyes, y en el vector que baja sería todo el pensamiento deductivo, ¿no? Pensamiento inductivo, pensamiento deductivo, y en la base en la flecha que baja, en la parte derecha de este triángulo que no se cierra, en la parte baja sería pues ah, el objetivo de las ciencias naturales, de las ciencias nomológicas deductivas, que sería este fenómeno de predicción, ¿no? Predicción. Voy a poner un ejemplo a esto para que quede más claro. Eh, Regreso eh, a mi, a mi esquema de los vectores de observación, ¿no? Entonces tenemos un cuervo negro, dos cuervos negros, tres cuervos negros, n cuervos negros. Inductivismo, objeto empírico, sube hacia teorías y leyes, y entonces viene el enunciado. ¿Cuál sería el enunciado?
ustedes lo saben, todos los cuervos son negros. ¿Sí? Pero no queda solamente ahí. A la hora de hacer la deducción, que es el momento del conocimiento propiamente dicho científico, que sería la deducción, pero entonces dices, todos los cuervos son negros. ¿Cuál es la predicción? El próximo cuervo que yo vea va a ser negro. ¿Sí? Se entiende perfectamente. Díganme de qué material está hecho ese cuervo de predicción. Es un cuervo no empírico, es un cuervo lógico. Y ese es propiamente el conocimiento. Entonces es un concepto, ¿no? Es una explicación de un fenómeno natural, ¿no? El próximo cuervo que yo vea es negro. Ahora, en las ciencias del espíritu tenemos ya no la explicación, sino vendría la comprensión. Y es, bueno, toda mi presentación pues va a estar dedicada un poco a eso, ¿no? La comprensión de los hechos humanos, ¿no? Y que tiene que ver entonces con un concepto muy importante para la comprensión, que sería la interpretación, ¿no? Bueno, eh, ya les había comentado brevemente, quiero ser un poco más enfático, que la idea de este curso dominical, y que me gusta mucho porque lo llevo a mi materia yo doy la materia en el CIES, en la maestría de precisamente hermenéutica y psicoanálisis. Y si bien les propongo como programa de estudio a los alumnos, este, conocer lo que significa la epistemología, perdón, lo que significa la hermenéutica desde todos estos puntos de vista eh, históricos, filosóficos, epistemológicos, psicoanalíticos. Al final me centro en un problema muy interesante, que es la discusión entre Paul Ricoeur, que es filósofo, ya veremos un poquito de él más adelante, Paul Ricoeur, versus Jean Lablanche. Para quien no sepa de él, es muy conocido porque tiene, junto con Pontalis, tiene un diccionario, el famoso diccionario de psicoanálisis de Laplanche y Pontalis. Pero él era, ya murió también, igual que Paul Ricoeur, era psicoanalista y muy bueno, muy bueno. Tiene un libro que yo recomiendo mucho, que está en Amorortu, se llama Entre seducción e inspiración, el hombre. Y viene un capitulito, me estoy adelantando, pero bueno, eso luego pasa. Tiene un capitulito que se llama El psicoanálisis como anti-hermenéutica. Y bueno, pues este curso también y mi curso de la maestría se centra un poco en esta discusión, ¿no? Un filósofo eh, reconocido como un gran hermeneuta, un filósofo de las ciencias, fue Paul Ricoeur, frente a un psicoanalista, pues, que yo llamaría un poco ortodoxo, que sería Jean Laplanche. Eh, Tercera acepción de la hermenéutica. Esta ha nacido como una reacción a considerar la hermenéutica como una metodología y a adoptar la forma de una filosofía universal de la interpretación. Su idea fundamental es que la comprensión y la interpretación no son únicamente métodos que es posible encontrar en las ciencias del espíritu, sino procesos fundamentales que hallamos en el corazón de la vida misma.
Esta es otra idea muy interesante que vemos también, brevemente lo vamos a ver aquí, lo vemos, bueno, es una invitación a que estudien la maestría quien no la, del público no la ha hecho en el CIES, tomar mi curso de hermenéutica y psicoanálisis. Este, eh, este es otro punto muy interesante que plantea en esta acepción de la hermenéutica. Entonces, la interpretación se muestra entonces cada vez más como una característica esencial de nuestra presencia en el mundo. Es muy interesante este punto de vista, que nos vamos a ir alejando entonces, ¿no? Pues en este brevísimo recorrido de hermenéutica y psicoanálisis, nos vamos a ir alejando de que la hermenéutica es solamente una metodología. Es mucho más que eso, que lo plantea no solamente Dilthey, lo plantea luego Gadamer, que es otro filósofo también muy importante de la hermenéutica y la fenomenología. Y otro que es así como el top ten, la superstar de la filosofía, para mí, que es lo máximo en la filosofía, que también se mete a un poco a la hermenéutica, pues es Heidegger, ¿no? Sí, mis respetos en la filosofía, como filósofo Heidegger. Este, eh, bueno, me detengo un poco más en esta última acepción porque considero que es la más compleja y más cercana al psicoanálisis. Esta ampliación del sentido de la interpretación es responsable del avance que ha conseguido la hermenéutica en el siglo XX. Este avance tiene dos autores, Nietzsche y su filosofía universal de la interpretación y Heidegger. Aun cuando este último defiende una concepción muy particular de la hermenéutica, en ruptura con la hermenéutica clásica y metodológica. Según él, la hermenéutica en principio nada tiene que ver con los textos, sino con la existencia misma. Aquí quiero que se concentren en este planteamiento y cómo uno podría pensar qué hay con el psicoanálisis, qué hay con la existencia ¿no? Con la existencia misma del ser humano, con el Dasein que decía Heidegger. Eh, Porque a fin de cuentas, la pregunta que les hago a ustedes como auditorio, como interlocutores también de esta plática, de este curso, eh, de este intercambio, es, ¿será el psicoanálisis una hermenéutica? O como plantea Laplanche, que no lo es, ¿no? Que es más bien una antihermenéutica, ¿no? Hay que pensar este tipo de cosas. Entonces se aleja mucho estos últimos autores, sobre todo Heidegger, de que no se trata de textos. Ahora, una precisión. Cuando se habla de textos, si bien la hermenéutica nace, lo sabemos, bueno, nace desde los griegos, pero luego se aplica mucho durante el medioevo a la interpretación de textos sagrados, ¿no? Este, eh, una, una, una digresión, me gusta mucho pensar en esta figura de la interpretación, de la traducción sobre todo, la traducción e interpretación de textos no solamente sagrados, sino también filosóficos. Eh, y pienso en el libro y en la película del libro de, ay, se me van los nombres, este, ahorita me acuerdo, se me fue. Este,
a ver si alguien recuerda eh, de estos monjes que están en una abadía, que Sean Connery es uno de los actores, este, El nombre de la rosa. La película y el libro, El nombre de la rosa. Sí, y gracias, gracias. Este, ¿Te acuerdas del autor que también se me va el nombre? Este, es un italiano que ya murió, muy bueno. ¿Recuerdan el nombre del autor? Bueno, ahí, Humberto Eco, gracias, 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 doctora. Este, sí, perdón, domingo en la mañana, tengo que tomar más café para que no se me vayan los nombres. Humberto Eco, excelente libro, mucho mejor que la película. La película no es mala, pero el libro es súper recomendable. Y tiene que ver precisamente con epistemología, con filosofía de la ciencia. Y tiene que ver con hermenéutica, porque los monjes que estaban en la abadía, este, están traduciendo las obras clásicas, filosóficas, y todo se desarrolla ahí a partir de un libro importantísimo, creo que era de Aristóteles, era sobre la risa, que entonces lo ocultan porque decía Aristóteles que había que reírse de todo, hasta de la existencia de Dios, ¿no? Entonces lo quieren ocultar y entonces hay asesinatos. O sea, es bien interesante la novela de El nombre de la rosa de Humberto Eco. Eh, pero bueno, me regreso. Entonces, es importante señalar que los grandes representantes de la hermenéutica contemporánea, Gadamer, Ricoeur, entre otros, han preferido reanudar el diálogo con las ciencias del espíritu, no en su forma metodológica, sino en la forma de una filosofía universal de la comprensión, que hace más justicia a la dimensión lingüística e histórica de la comprensión humana, no en su forma metodológica, sino en la forma de una filosofía universal de la comprensión. Bueno, pues como nos acercamos mucho al psicoanálisis con todo esto, ¿no? Yo supongo que ya están pensando en qué hace el psicoanálisis, qué es este momento analítico, ¿no? ¿Cuál es la experiencia por la que pasa alguien cuando se analiza, ¿no? Pues tiene que ver precisamente con esta cuestión de la comprensión, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver. La concepción clásica de la hermenéutica. El término hermenéutica aparece por primera vez en el siglo XVII cuando el teólogo Johann Danauer lo inventó para denominar lo que anteriormente se llamaba Auslegungslehre, o doctrina de interpretación o arte de la interpretación. Era el método para interpretar, exponer, explicar los textos sagrados. La interpretación es aquí el método o la operación que permite llegar a la comprensión del sentido, al intelligere. Ese es otro de los términos muy importantes dentro de la hermenéutica y dentro de pues, todo este campo de lo que sería también la filosofía, la hermenéutica y el psicoanálisis, comprensión del sentido, ¿no? Nos hace mucho sentido esto, ¿no? Para quienes estudiamos psicoanálisis, para quienes hemos analizado, para quienes hemos analizado y nos hemos analizado. Comprensión del sentido. Es muy importante recordar este vínculo de finalidad entre interpretación y comprensión. El término interpretación viene del verbo griego hermeneuin, que
posee dos significados importantes. Designa a la vez el proceso de elocución, enunciar, decir, afirmar algo, y el de interpretación o de traducción. Se trata de una transmisión de significado que puede producirse en dos direcciones. Uno, transcurrir del pensamiento al discurso, o bien dos, ascender del discurso al pensamiento. Los griegos pensaban en ambas direcciones. Hoy en día solo pensamos en la segunda. Los griegos pensaban la elocución, manera de hablar para expresar los conceptos, como un proceso hermenéutico de mediación de significados que designa entonces la expresión o la traducción del pensamiento en palabras. El término hermeneia sirve además para nombrar el enunciado que afirma alguna cosa. ¿Se entiende esto? De transcurre del pensamiento al discurso, tú piensas algo y cómo lo traduces a palabras, ¿no? Cómo lo pasas a palabras. O dice, o ascender del discurso al pensamiento. Alguien dice algo y cómo lo pasas al pensamiento, ¿no? Muy bien. No se trata aquí de la interpretación en el sentido en que la entendemos, es decir, como explicación del discurso que vuelve a su voluntad de sentido. Al contrario, se trata de los componentes de la elocución misma, entendida ya como transmisora de sentido. Por tanto, podemos distinguir el esfuerzo hermenéutico de explicación de sentido, que remonta del discurso exterior hacia su interior, del esfuerzo retórico de expresión que precede a la tarea propiamente hermenéutica y le da todo su sentido. Solo podemos querer interpretar una expresión para comprender su sentido partiendo del supuesto de que quiere decir algo, que ella es la expresión de un discurso interior. Una hermenéutica más universal. Schleiermacher, 1768-1834, ya habíamos hablado de él. Se busca en el pensamiento aquello mismo que el autor ha querido expresar. Se trata de comprender el sentido del discurso a partir del lenguaje. La interpretación psicológica es el aspecto más original de este autor, el discurso como la expresión de un alma individual. Su esperanza es desarrollar una hermenéutica más universal. La hermenéutica como arte del comprender no existe todavía en una forma general. Y si la hermenéutica debe adquirir un estatuto universal, solo puede hacerlo como arte general del comprender. Ahora es el acto de comprender en sí mismo lo que el arte debe asegurar. Espero que se entienda esto. Eh, ¿Ven cómo, cómo nos vamos metiendo como eh, en un problema muy interesante? Pero problema no como luego se entiende como algo malo, ¿no? Estoy en un problema o como algo negativo, no, sino como problematizar, ¿no? Como en ciencia, en ciencia, filosofía, este, pienso hasta en los pacientes, ¿no? En los analizantes, en donde están eh, narrando, están en una narrativa, procurando en la posición del analista de escuchar y que sea lo más cercano a la asociación libre,
que de repente problematizan, ¿no? Los analizantes. eh, y problematizan eh, sobre, o más bien problematizan tratando de comprender eh, aquello que no marcha, ¿no? En su vida, eh, donde puede aparecer contradicciones, eh, como toda una suerte de desconocimiento, eh, y cómo es que problematizan. Eh, ahora, eh, como decía, cómo nos vamos ahorita entrando en toda una cuestión muy problemática sobre lo, lo, el estatuto de lo universal, ¿no? Como un arte general del comprender. ¿Qué es eso, no? Este, ahora bien, ¿qué nos permite afirmar que una comprensión es correcta? He ahí todo el problema, ¿no? Y que se los planteo para aquellos que son psicoanalistas y que trabajan con pacientes. Y para aquellos también que se dedican a otra cosa, pero que quieren comprender lo que se hace, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? ¿Cómo comprenden lo que hacen? Eh, pero en psicoanálisis esto es como bastante problemático. Una comprensión es correcta. No puedo dejar una idea que estoy ahorita, eh, que me llegó un poco como leyendo, exponiendo y pensando y asociando. Y no dejo de pensar en un texto eh, freudiano que me parece central cuando quieran abordar la cuestión de la interpretación. En esto de quién interpreta, cómo saber que una interpretación es correcta, eh, cuándo podemos afirmar que una comprensión es correcta. Y el texto al que me refiero, que no es el tema ahorita, pero bueno, obviamente salen muchas cosas cuando uno se arriesga a pensar y a pensar con interlocutores como ustedes, ¿no? Estamos pensando. Y es el texto de Construcciones en el Análisis de Freud. Y me parece fundamental, básico para poder entender mucho de lo que hacemos en análisis y mucho de lo que pasa, eh, digamos, al interior de los movimientos subjetivos en el analizante, ¿no? Cómo el analizante construye, construye redes de comprensión, construye verdades también, sus propias verdades, ¿no? Eh, y es bien interesante, ¿no? Meterse en esto de la hermenéutica y psicoanálisis. Porque también pienso en esto de la hermenéutica como muy clásica de los textos, eh, que siempre se aplica eh, cuando se quiere comprender algún autor, ¿no? Este, y pienso un poco recordando lejanamente, muy lejanamente, mi lectura de Cien años de soledad. Al final, ¿qué quiso decir Gabriel García Márquez cuando al hijo del tataranieto de Aureliano Buendía nace con una cola de cochino? ¿Qué dices? ¿Cómo entender eso, no? ¿Qué quiso decir este autor? Cualquier novela, cualquier libro, este,
Ustedes pueden aplicar la hermenéutica al texto, ¿no? ¿Qué quiso decir el autor con esto, ¿no? Este, pero entonces viene el problema entonces de esta comprensión que decíamos, la comprensión universal, ¿no? Esta forma de eh, la hermenéutica como, como adquirir un estatuto universal como arte general del comprender, ¿no? Entonces, me parece fundamental en nosotros los psicoanalistas eh, que abordemos profundamente esta cuestión de las bases epistemológicas del psicoanálisis, la fenomenología, la hermenéutica, todo, ¿no? Me parece fundamental. Una práctica laxa que parte de la idea según la cual la comprensión se produce de por sí misma. Podemos reconocer aquí la concepción clásica de la hermenéutica, que hacía de ella una ciencia auxiliar a la que se recurría solo para interpretar los pasajes ambiguos. Una práctica estricta parte del hecho de que la incomprensión se produce de por sí misma y que la comprensión debe de ser absolutamente querida y buscada. La comprensión deberá proceder totalmente de acuerdo con las reglas estrictas de un arte. ¿Se entiende? Es a todo lo que me he estado refiriendo, ¿no? Este, pero bueno, avancemos un poquito más. La operación fundamental de la hermenéutica tomará la forma de una reconstrucción. Entonces, la tarea de la hermenéutica será comprender el discurso. Fíjense en esto. La tarea de la hermenéutica será comprender el discurso igual de bien primero y luego mejor que su autor. Este autor va a decirnos que comprender quiere decir reconstruir la génesis de algo. Esto nos mete realmente en un problemón, ¿no? ¿No creen? Este, ¿Cómo va a ser posible que la tarea de la hermenéutica sea comprender el discurso igual de bien primero y luego mejor que su autor? Y entonces dice, Schleiermacher, estoy hablando de Schleiermacher. Este autor dice que comprender quiere decir reconstruir la génesis de algo. Pues nos pone a pensar nos vuelve otra vez a pensar, a retrotraer en el espacio analítico, obviamente. Claro, claro, como dice Alejandra, es como buscar el sentido profundo del discurso. Muy bien, pero te metes en un problema, Alejandra. El sentido profundo del discurso. ¿De quién? ¿El discurso de quién? Aquí va a venir, bueno, qué bueno que mencionas esto, va a ser muy importante lo que tú mencionas, Alejandra, porque para algunos hay un sentido profundo que desconoce el autor y que es algo del nivel de lo inconsciente. Eso es un poco lo que va a decir Ricard, pero Laplanche lo va a contradecir. Y vamos a ver qué postura tomamos cada uno de nosotros. Ustedes, nosotros, yo, ustedes, cada quien va a tomar una postura. ¿Es el psicoanálisis una hermenéutica? ¿Y qué tipo de hermenéutica? Una muy particular, muy puntual, respecto a qué, vamos a ver, ¿no? Eh, es, con esta frase de la hermenéutica será comprender el discurso igual de bien primero y luego mejor que su autor, y comprender quiere decir reconstruir la génesis de algo, comprender el discurso igual de bien primero y luego mejor que su autor. Voy a pensar en algo.
A ver qué les parece. Y lo discutimos al final. ¿Les parece? Cuando dice esto Schleiermacher, que no era psicoanalista, que no existía el psicoanálisis, pero que si lo pensamos desde nuestro horizonte de sentido cultural actual, yo podría pensar que no está mal la frase de comprender el discurso mejor o mejor que su autor. Ahí va mi hipótesis. Habrá que ver si la puedo comprobar en algún momento. Pero esa es mi experiencia también. Cuando dice comprender mejor que su autor, ¿a quién se refiere comprender mejor que su autor? Y yo diría, el sujeto del inconsciente. ¿Quién es el sujeto del inconsciente? Es el momento de la comprensión, en el momento transferencial, donde emerge una verdad del sujeto del inconsciente, que no tiene que ver con el yo, ni con el yo del analizante, ni con el yo del analista, sino del sujeto del inconsciente. Hay una verdad que se produce en ese momento transferencial y cada quien tiene que tomar su lugar en esa verdad que aparece. Y ya verá cada quien qué hace con eso que aparece, como un momento de comprensión de una verdad que, se, que tiene que ver con una reconstrucción de una génesis. Otra digresión. Hay un libro de Gloria Leff, L-E-F, Gloria Leff, que se llama Juntos Juntos en la Chimenea. Creo que, bueno, lo he comentado en muchas ocasiones. En esta dice algo muy interesante Gloria Leff. Es una psicoanalista mexicana y se consigue el libro Juntos en la Chimenea. Dice, ¿recuerdan quién es la paciente de Freud? Que creo que era, no sé si Elizabeth o Emi, creo que Emi Fonene, que dice, cuando llegaba Freud, ya llegó mi desollinador, porque usted se mete a limpiar toda la chimenea de mi cabeza y la limpia, ¿no? Desollina todo lo que está allá adentro. Y dice Gloria Lev, ¿quién salió tiznado cuando te metes a la chimenea del análisis con un paciente? Y dice Gloria Lev, ambos salen tiznados, ¿no? O sea que no, regresando a las ciencias del espíritu, regresando a esta cuestión del análisis, la hermenéutica, tomando distancia de las ciencias naturales. Y lo dicen muchos autores como Blecher, como Isabel Díaz Portillo, en estos libros que siempre nos dieron mucho fundamento en las entrevistas, como como el observador participante, ¿no? O sea, cuando tú te metes a hacer investigación social, cuando tú te metes a querer comprender al otro, siempre está implicado uno mismo, ¿no? Entonces, ambos salen tiznados, ¿no? Tanto el analista como el analizante. Entonces, esto de que mejor que su autor, pienso, sigo con la hipótesis, disculpen toda esta digresión. Pienso, ¿quién es el autor? Pues el yo. ¿Y quién es ese yo? Pues es el lugar de lo imaginario del cual habla Lacan, que es ese lugar del
engaño. A, a mí me hace mucho sentido. Y entonces hay una reconstrucción de esa génesis, de la génesis, obviamente, de la formación del yo y de lo que quedó reprimido, ¿no? Bueno, avancemos un poco más. Ahí dejo un poco la hipótesis, ¿no? Ahí igual la discutimos más adelante. Dilthey, busca en las ciencias del espíritu el método ideográfico y no nomotético. Um, tengo ahí una nota que dice sobre lo nomotético, ya lo había mencionado, dicho especialmente de una ciencia que enuncia leyes de validez universal o principios generales, ¿no? Eh, eh, sí, yo creo que se tienen que cuestionar profundamente, nos tenemos que cuestionar profundamente los que nos dedicamos pues, yo digo, al psicoanálisis, a la psicología, a cualquier quehacer, yo creo, profesional, disciplinar, oficio, práctica. Yo creo que la pregunta fundamental eh, eh, es qué es conocer, ¿no? ¿Qué es conocer? Entonces, el enfoque nomotético busca la obtención y la aplicación de leyes generales que abarquen a toda la población. El enfoque ideográfico, por el contrario, persigue la comprensión individual de cada ser humano. Fíjese la gran diferencia. Eh, el enfoque ideográfico persigue la comprensión individual de cada ser humano. Lo habitual es que el método nomotético se combine con el método ideográfico. Este es un ideal, ¿no? Por lo que podemos pensar que el psicoanálisis se basa en el método ideográfico que busca comprender al ser humano de forma individual y se basa en un estudio intensivo del mismo. Pero ¿no se preguntan algo que es inevitable? Ahí les va. Me regreso al esquema de las ciencias neumológicas deductivas. Digo, de repente puedo aparecer como abogado del diablo, pero bueno, es para problematizar, ¿no? Y entonces así como, ¿y el psicoanálisis será una ciencia? ¿Qué tipo de conocimiento genera? ¿No? Y hay cosas ya establecidas que dicen, bueno, pues sí, Freud estudió muchos pacientes, no sé qué tantos, la verdad es que no tengo ese dato, pero tenemos como los datos en su, en toda su obra, en los casos, estudios sobre la histeria, Dora, Juanito, Lobo, Rata, Schreber, eh, el pintor Heisman, lo aplicó a cuestiones históricas, psicohistoria con Leonardo da Vinci, Woodrow Wilson, bueno, pero nos preguntamos qué tipo de conocimiento genera. Y entonces regreso al esquema. Un cuervo negro, un cuervo blanco, un cuervo rosado, un cuervo anaranjado, un cuervo morado. ¿Qué puedo decir del cuervo? No puedo decir todos los cuervos son negros, no lo puedo decir. ¿Qué conocimiento se produce de todo esto? Si hay toda una variación sobre un aspecto del cuervo, yo no puedo decir nada. Yo no me atrevería a decir el cuervo, todos los cuervos son negros. Y entonces dicen los psicoanalistas, yo no mucho, caso por caso. Ya lo han escuchado, supongo. Caso por caso.
Sí, caso por caso. ¿Pero qué significa caso por caso? Freud, entonces, tenía a Elizabeth von R., tenía a Lucy, tenía a Nao, tenía a Emmy von N., tenía a Dora. ¿Todos los cuervos son negros? Todos mis casos son neurosis. Todos mis casos son neurosis histérica. ¿Cómo diablos entonces llega caso por caso a determinar que hay algo, que hay una comprensión sobre una estructura que denomina neurosis histérica? Y entonces aquí sí yo podría decir, el método nomotético y el método ideográfico deben entonces combinarse, articularse y de qué manera, ¿no? Como para pensarse, pues. O sea, sí, hay regularidades entonces. Y ahí ya nos meteríamos, no, no ahorita, pero ya nos metemos, ya en la formación psicoanalítica nos metemos, obviamente, al cuerpo teórico psicoanalítico. ¿Cuál es? La metapsicología. La metapsicología. Entonces ahí podría uno pensar, eh, problematizando otra vez, que la metapsicología, que no es una psicología, sino que va más allá de la metafísica y la, ¿no? Son estos conceptos Grundbegriffe, dice Freud, que son, bueno, y también Paul Laurent-Nasson en Freud, la filosofía y los filósofos, los Grundbegriffe, que son como los conceptos generales de de la estructura de la vida anímica, de la vida psíquica del sujeto humano, del sujeto que habla, ¿no? Entonces ya no es caso por caso, ¿no? Este, voy a decir algo que no debería, tal vez no sea muy correcto. Bueno, pero lo suavizo. La gran mayoría de la gente, de las personas, tenemos un inconsciente. Hay dudas sobre esto, dije personas, no dije sujetos, ¿no? Para algunos psicoanalistas el psicótico no es un sujeto sujetado a las leyes del lenguaje, ¿no? No hay represión, sino que hay otro mecanismo, pero entonces, ¿qué pasa con el inconsciente en el psicótico? Es toda una discusión. Pero entonces podríamos hacer ciertas generalizaciones, ¿no? Válidas. Eh, como cuando tú recibes a una persona en tu consultorio y te expone el problema, lo que tú escuchas es que hay algo de lo inconsciente que se deja ahí escuchar y que repetir y que, ¿no? Y que dices, podemos trabajar, podemos trabajar psicoanalíticamente. ¿Por qué podemos trabajar psicoanalíticamente? Porque esta persona tiene un inconsciente, ¿no? Bueno, eh, un poco pensando todo esto. Problema. ¿Será posible elevar la comprensión de lo singular a validez universal? Es todo lo que yo les estaba diciendo. Este, muy bien. Y me detengo entonces. Lo dejo aquí y nos tomamos 10 minutos. 10 minutos. Lo dejamos en el problema.